Yo quiero ser como ellos, de oro y sangre torera, con el miedo en los talones y el orgullo en la montera. Yo me sueño en cada tarde ser leyenda en la arena. ¿Qué tal, amigos? Otra vez en un programa más aquí en La Encerrona. Hoy vamos a tener un invitado que nos hizo el honor de aceptar la invitación. Anduvimos detrás de él ahí preguntándole que si podía entrevistarlo, hacer un programa. Es un ícono, es un periodista de muchos años de aquí de Nuevo León, oriundo de San Luis Potosí, que emigra aquí a Monterrey. Nos hizo el honor de aceptar la invitación al programa. Vamos a platicar ahí con él de su vida periodística, sus anécdotas. Una persona en la cual ha estado en el espectáculo, en los deportes, toros, fútbol, radio, ha estado en el periódico, televisión. Va a estar con nosotros el señor José Martín Banda Rangel, más conocido como Martín Banda. Y vamos a ver qué nos platica y pues a ver si brinca la tablita, como dice él. Y el único defecto que tiene el señor es que es americanista. Es lo único a lo cual no le veo bien, pero es amigo de toda la vida, señor. Está con nosotros José Martín Banda. Y pues sin más preámbulos, vámonos a la entrevista. Pues como lo comentamos al principio del programa, hoy tenemos el honor de manteles largos, de que nos haya hecho el favor de aceptar la invitación al programa. Anduvimos detrás de él. Querramos o no, es un ícono, un personaje a nivel pues, local, internacional, nacional, en el periodismo, más en los toros, en todo tipo de deporte. Y pues tiene mucha historia que contarnos y algún breve será aquí el programa. Nos faltará el programa para que nos platique toda su historia, pero pues si no le empezamos, pues no nunca vamos a terminar. Les presento a José Martín Banda Rangel. Y Martín, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Nieves. Claro que sí. Tenía muchas ganas de venir, pero tampoco se habían dado los tiempos. Sí, hombre. Martín Banda. ¿De dónde eres, Martín? Originario de San Luis Potosí. Originario de San Luis Potosí. La capital de San Luis Potosí. Del mero San Luis. Así es, del barrio de Tequisquiapan. Y estamos hablando de... El año. ¿De qué año? 1963. ¿Y el día? 17 de marzo. Soy 17 de marzo. Uh-huh. Ahí estuviste en San Luis. ¿Cuándo migras para acá, para Monterrey? Estuve hasta los 17 años. Uh-huh. Es cuando hice mi intento por entrar a la Facultad de Medicina en San Luis Potosí. Se aceptaban 100 alumnos en ese examen. Uh-huh. Iban estudiantes de todo el país. La Facultad de San Luis es muy reconocida también. Sí. Hicimos el examen 1000 personas, se aceptaban 100 y yo quedé en el lugar 105. Hijo eso. Eso hizo que buscara mi sueño por otras partes. Fui a Guadalajara. Uh-huh. Llegué a las 2:30 de la tarde. Cuando me comuniqué, las inscripciones se habían cerrado a las 2 de la tarde. Oye, te hago un paréntesis. Estás hablando que tenías 17 años. 17 años. O sea, ¿cómo pasan la vida y las situaciones? Ahorita 17 años a un niño no lo dejas ir ni a la esquina solo, ¿verdad? ¿Cómo está la situación? Así ¿Cómo es. tú andabas buscando tu sueño? ¿Verdad? Buscaba el sueño, sí. Mi familia me apoyó pues para ir a Guadalajara, venir a Monterrey finalmente, donde me aceptaron. Uh-huh. Llegué aquí en agosto de 1980. Uh-huh. Estoy por cumplir 45 años de ser regiomontano. De ser regiomontano por adopción. Por adopción, exacto. ¿Y aquí entraste a la Facultad de Medicina? Aquí entré a la Facultad de Medicina. Te soy sincero, traía muchas ganas. Lo que no traía era bases para meterme de lleno a lo que ya venían encargados, por ejemplo, los de la técnica médica. Uh-huh. Uh-huh. Yo no traía esa preparación. Me costó trabajo, pero a la vez vivir en una casa de asistencia, a lo que yo no estaba acostumbrado jamás. Compartir un cuarto grande, enorme, de esas casas antiguas por la calle Carlos Salazar,
compartir esa habitación con 9 compañeros más. Oye. Cuando yo en casa en San Luis tenía mi propio espacio. Venir a otra ciudad, otro clima, otra alimentación que no la tenía como la tenía obviamente en casa en San Luis, me costó mucho trabajo. Y al cabo del tiempo, los exámenes, esto y lo otro, a lo que yo no estaba tan acostumbrado al ritmo de Monterrey, la verdad que no me fue tan bien. Y al tiempo, ya pues para no hacer gastar a mi familia, decidí cambiar de carrera. Okay. En 1984 me inscribí a la Facultad de Comunicación en la universidad y ahí me la llevé bien. Fui generación 84-88 y ya con un poquito de trabajo periodístico antes de egresar. Ok, so ya no te regresaste prácticamente para nada para San Luis. No, ya no. Solamente hiciste aquí tu vida, tus estudios, aquí te recibiste. Así es, solamente visitar a los familiares por allá, de vez en cuando alguna feria, y eran mis ocasiones en que iba. Ok, dices que estás en Carlos Salazar, en una casa de asistencia con varios compañeros. ¿Cuándo te sales de esa casa? ¿Cuándo ya empiezas ya a decir, bueno, ya estoy viviendo ya por mi cuenta? Todavía después de salirme de esa casa me fui a vivir a San Pedro Garza García, que una señora que conocimos aquí me facilitó su casa. Terminaba las clases a las 4 de la tarde, me venía a la pecera acá por Garibaldi, de ahí me iba a San Pedro y era mucho tiempo perdido. Mucho tiempo perdido en transportes. ¿Qué significa esto? Que no estudiaba lo que un médico necesita. Entonces, eso me fue mal. Ya finalmente, en año de 1982, es cuando entro a una casa de asistencia, ya mejor ubicada. Nos atendía una señora muy, muy estricta, doña Eloísa Fernández, hermana del Indio Fernández, el director de cine. Y ahí estuvimos bien, como en casa. Estuve 4 años. Y luego ya junto con otros compañeros de ahí mismo, ya nos fuimos a un departamento por nuestra cuenta y ya hicimos nuestra vida solos como estudiantes. Ok, dices que ya trabajabas en el tiempo que estabas estudiando. ¿Dónde empezaste a hacer tu labor periodística, Martín? Mira, cuando estaba en San Luis, una tía, la tía Lupita, trabajaba en una estación de radio. Y yo la visitaba en mi época de estudiante, pues desde primaria hasta preparatoria, hasta preparatoria. La visitaba radio y los locutores me echaban al agua, como decimos, en cabina. Y ahí empecé a hablar al micrófono en la radio de San Luis. Uno de ellos, Felipe Cárdenas, ingeniero Felipe Cárdenas, tenía un periódico deportivo que se llamaba Estrategia Deportiva. En San Luis. En San Luis, un tabloide. Y ya cuando me vengo a Monterrey, me dice, ¿por qué no eres mi corresponsal en Monterrey? Deporte, sí. No recuerdo si estaba acreditado al fútbol, creo que no. A él le interesaba más el teatro, porque él es maestro de teatro. Ya. Y fue así como a teatros y conciertos. Empecé a ir aquí en Monterrey en 1983. Todavía estaba en la Facultad de Medicina. Pero ya le buscaba por ese lado para ayudarle a este amigo. Y empiezo ahí en la cuestión de espectáculos 1983. Ahorita Martín nos hizo el favor, nos trajo ahí unos recuerdos ahí de él. Trae una libreta que si la vieran, pues es un tesoro y una cuestión de mucha paciencia, y donde ves tú que ya te nacía, así como decimos, la afición y el gusto. Es una libreta, amigos, que todo el encabezado, lo que decía, está hecho a máquina de escribir, de las de aquellas de tecla y el rodillo. Sí. Pero el arte era quitarle el resorte, me estaba platicando Martín, quitarle el resorte, hacerlo a máquina y volverle a poner el resorte, y así tiene una libreta. Eso era en la época que estabas allá en San Luis, antes de venirte para acá, para Monterrey. Antes de venir para Monterrey. Quieras o no, entre que te sonaba la cuestión médica, pero te hacía ruido
el fútbol, sí, el deporte. Sí, y el deporte, porque pues ese es un arte, el estar haciendo todo eso a esa edad, ¿verdad? Sí, incluso te cuento una anécdota, un maestro de preparatoria de matemáticas se sorprendía porque mis tareas eran también de esa manera. Cualquier suma o cosas de esas era escrita a máquina. Quebrados con el 2 que le poníamos arriba chiquito, recordarás. Pues yo lo hacía también ahí a máquina y él se quedaba sorprendido de mis trabajos como los presentaba. Oye, pasan los años y había cartapacios como el de las fotos que me enseñaste, que las hojas vienen perforadas. Aquí no, aquí tenías que poner el resortito, porque me imagino que no había en ese entonces todavía esos cartapacios, ¿verdad? Así es, no lo sabía. Y todos esos autógrafos que viste, pues traté de que quedaran bien identificados, obviamente, quitando el resorte y poniendo el nombre de cada futbolista que le correspondía al autógrafo. Pues es arte, paciencia y gusto. Sí. Porque como yo les digo, a veces hacemos cosas que nos gustan y mucha gente dice, oye, te estás entreteniendo en hacer muchas cosas, si me ponen a echar una placa, te digo que no, no me gusta, ¿verdad? Pero lo que me gusta, pues le dedico el tiempo necesario, ¿verdad? Así es. Bueno, Martín, y luego entonces ya llegas aquí a Monterrey, ya te pones a estudiar, cambias la carrera de medicina, fíjate, cosa que no sabíamos, o que no sabía al menos yo, y te vas a la comunicación. Ya eres el corresponsal del periódico... Se llama Estrategia Deportiva. Estrategia Deportiva de San Luis, aquí en Monterrey. ¿Cuánto duras con ellos? Duré quizá 1 año y medio. Tiempo que me permitió conocer pues muchas obras de teatro, artistas, convivir con ellos, cumplir sueños. Uno de ellos, por ejemplo, fíjate, en aquella época, Jacqueline Andere sigue siendo una gran artista, pero estaba en su momento. Sí. Ella e Irán Neori eran mis máximos ídolos, y tuve oportunidad de conocerlos en ese tiempo. Andrés García, infinidad de artistas del momento. Okay. El periódico, la pregunta, ¿eso te ayudaba a sostenerte económicamente aquí en Monterrey? ¿Se te remuneraba o era por afición? No, eso era simplemente por afición. Sí. Pero ibas aprendiendo. Eran mis primeros pininos ahí. Agarrando tablas, exactamente. Okay. Ya cuando estoy en comunicación, que entré en el 1984, en el 87 o en el 86 tomé un diplomado que le llamaron un diplomado con motivo del Mundial. Okay. Pero no es hasta el 87 cuando se hace un curso de periodismo en el diario, entonces Diario de Monterrey de Organización Estrellas de Oro. Cuando me inscribí, era creo que un mes, éramos 30 alumnos, y al final del curso se iban a elegir 3 compañeros nada más, para ya darles un puesto periodístico. Tuve la suerte de que me eligieron para la cuestión deportiva, pero mi compromiso, hice una primera nota de ciclismo, pero mi compromiso real y moral con mi familia era terminar la carrera y no perder el tiempo en esa distracción que podría llamarse de ese momento. Y decliné esa oportunidad, fíjate. Preferí mejor terminar mis estudios de comunicación, pero no pude. En 1987 otra vez tuve otra oportunidad. Qué bueno. En cuestión de goles. Una revista de Multimedia. No, esta ya era una revista deportiva, de fútbol, con José Ramón García, un personaje que estuvo en Canal 28 en aquella época. Y otra vez ahí voy. Me eligió junto con otros 2 compañeros, creo que uno de ellos era Héctor Javier Yáñez, el Peine. Empezamos ahí con él a hacer entrevistas, ahora sí en campo, en los entrenamientos de Tigres y Rayados. Podríamos decir que ese ya fue mi primer trabajo serio en la comunicación, pagado. A ver, sí, más bien pagado, pues siempre ha sido tus cosas, más bien que remuneraba. Así ya empecé a recibir mi primer sueldo. Y la cuestión es que dura poco porque después nos invitan a ir a XRG, la deportiva. Era ya no solamente la revista, sino ya era radio.
Okay. Mis entrevistas que hacía en los campos de entrenamiento servían para el momento ahí. Y nos fue bien. Pero a este amigo, a José Ramón, lo invitan a participar como directivo en un equipo que nacía de fútbol profesional, tercera división profesional. La empresa era Botanas Leo. Okay. El presidente era Sergio Vela, ya fallecido. Y José Ramón acepta ser secretario técnico, era el nombre que se le dio ahí a su función. Empezamos en tercera división, me jaló con él en la cuestión de oficina de fútbol. Al siguiente año al señor Vela le invitan o le ofrecen el equipo de fútbol Jabatos. Los Jabatos de Nuevo que León. estaba por desaparecer, que había llegado a la final, de hecho, sí. y la perdió con Chava Carrillo. Y el señor Vela compra los Jabatos de Nuevo León, pero se los lleva a Saltillo. El nombre de León es de Saltillo, aunque en la federación seguíamos como Jabatos reglamentariamente. Y me voy con ellos a Saltillo, íbamos ida y vuelta. Nuestro entrenador era Francisco Avilán, que recién venía de aquel suceso del 86, que fue fuera a México, después del temblor, de los cachirules, con los que no fue a Italia 90. Entonces, él fue nuestro primer entrenador. Iba con él todos los días a Saltillo, veníamos, y al siguiente, a iniciada la temporada, en la jornada 6, a José Ramón le dan de baja de la institución, y me quedo yo al frente del equipo en la cuestión administrativa, siendo ese pues mi primer trabajo como directivo de fútbol. Que ahorita se diría que es el director deportivo, ¿qué le llamarán? Sí, parecido. Parecido, nomás que yo hacía todo. Tanto en las contrataciones estaba con los jugadores, como hacía todo lo que es la estructura del viaje, toda la logística. Llevaba el dinero conmigo. Me encargaba de todo. Cualquier parada que teníamos en algún restaurante en carretera o ciudad, eres el que organizaba. Era el que el médico que viajaba con nosotros sabía cuál iba a ser el menú de ese día. En los hoteles ya nos esperaban específicamente con ese menú, aunque fuera a las 12, 1 de la mañana en el Nápoles de San Luis, por ejemplo. Todo fue bien. Como salí en un pedazo de entrevista o en un programa, yo lo vi en un pedacito de TikTok del Tuca, que decían, déjenlos ir a su casa, y que porque ahora ya les dan desayunar, almorzar, y ese tema lo tiene muy marcado hoy en día, ¿verdad? Los tiempos cambiaron en la actualidad. Rayados el otro día se acaba de ir a San Luis el mismo día del encuentro, y antes a todos los equipos nos obligaban a estar 24 horas en la ciudad donde íbamos a jugar. Eso fue del 89 al 91, estuve en fútbol. Termina mi etapa en el fútbol porque el equipo desciende por cuestiones ahí de puntos. Antes eran 2 puntos. Alguna vez no me dieron 2 puntos que yo reclamaba en la federación, porque me habían dado 2 puntos la jornada anterior, que también los había ganado en la mesa. Entonces me dijeron, Saltillo, ya no te podemos dar otros 2 porque ¿qué se va a decir de nosotros? Pues, puede malinterpretar. Y al final esos 2 puntos que no me dieron fueron los que no nos salvaron del descenso. Termina el equipo ahí en el 91. Me voy con la empresa Botanas Leo. Ahí estuve en recursos humanos 1 año, reclutamiento y selección de personal. Pero no sentía que no era lo mío, aunque era ya de mi especialidad, no sentía que lo mío ya era más por el lado del deporte. ¿Ahí ya te habías titulado? Ya me había titulado. Ya, el 88. Entonces vuelvo a pedir la oportunidad en el Diario de Monterrey. Se estaba iniciando un periódico que se llamaba El Deportivo, un tabloide. Casi todos los colaboradores de ese periódico eran los compañeros que estaban en la RG. Juan Roberto Hernández, Jesús Zapata, Chavana, todos iban y escribían ahí. Y yo pedí la oportunidad y me dijeron, pues no, ya no hay espacio en fútbol. Pues ¿de qué hay? Pues toros. Ándele, sí, toros. Y desde ese día
me dejaron en el Deportivo con una columna que se llamaba Barrera de Sol, y yo era el encargado pues de cubrir toda la Fuente Taurina de Monterrey. Antes de eso no tenías nada que ver con toros, no era... No había escrito nada de toros. No, pero aparte en lo personal, algún gusto... Me gustaba. Okay. Sí, claro que sí. Mis abuelos habían nacido al principio del siglo pasado en una ganadería, le llamaban hacienda. Como lo vemos en las películas de antaño, así me lo imagino. Mi abuelo me platicaba de lo que hoy sé que son las tientas. Entonces él andaba ya por esos años, te puedo decir que en los años 30, 40, era la época en que mi abuelito andaba en la cuestión del toro ahí. Y me platicaba, entonces, cuando yo era un niño, veíamos las transmisiones de la Plaza México, todavía en blanco y negro. Tengo muy presente la despedida de Luis Porcuna y la confirmación de alternativa de Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la capea, viéndolas en televisión. O sea, ya el gusto por el toro ya lo traía de entonces, pero nada más. O sea, no se ve hasta que te ofrecen el de lo único que hay que escribir, pues es de toro. Sí, ya te imaginarás cómo fue mi primer crónica. De no saber y tener toda la información, hasta lo que yo había leído los lances, cómo se llamaban, pero no había redactado una nota. Y me toca en suerte que una de mis primeras corridas, creo que fue una tarde en que se lidiaron, nos salieron al ruedo 9 toros. Entonces llego a la redacción y mis párrafos eran enormes de cada toro. El número, la pinta, la cornamenta, el torero, cómo estuvo. O sea, era enorme. Le dieron cortón, me acuerdo. Y ahí pensé, dije, esto lo tengo que hacer más simplificado. Que decían 9 toros, buenos, malos, y se acabó. Imagínate. Párale para contar. Y a lo que hemos llegado, a un telegrama actual, ¿verdad? Y apenas te iba a decir, digo, tú ya estabas en el periodismo y dices tú, imagínate la nota, pues ahorita todavía en el 2025 todavía hay gente que escribe igual, o sea. Así es. Te digo, y luego ya empiezas a escribir ya de toros, ya de ahí para el Real ha sido tu carrera alrededor de la fiesta de los toros. Digamos que era mi fuente principal. Porque tanto en el diario como en el norte, al que llegué en 2001, en el diario era toros y deportes, como decíamos con Beto, ¿verdad? Así es. Porque ahí cubrían el diario fútbol, béisbol, natación, atletismo, de todo. Éramos una plantilla reducida de reporteros, entonces todos teníamos que hacer de todo, cubrir los descansos de otros. Y en mi caso era la fuente principal, pues el toro, porque a los demás compañeros pues no les gustaba, ¿verdad? Cuando entro al norte, vengo como exclusivo para escribir toros. Pero también con el tiempo van saliendo compañeros, van quedando fuentes que cubrir, y volví a lo mismo, cubrir automovilismo, lucha, box, de todo un poco, y todo me encanta, fíjate. Me encanta porque, aunque no soy especialista en esos deportes, aprendí mucho de ellos. Y del toro, pues no lo he olvidado. Tampoco hubo compañeros que quisieran cubrir toros, entonces hasta la fecha sigo con la cuestión taurina. Con la cuestión taurina. Ya sigues, digo, los que te conocemos o los que conocen a Martín Banda, pues sabemos que has viajado en Madrid, en varias partes con figuras del toreo, acompañándolos en sus giras. ¿Cómo se te llega la oportunidad? ¿Cómo haces contacto con ellos? Mira, en el caso del más reciente o el más palpable, que es el Maestro Eloy. En el diario se da esa oportunidad al Maestro Eloy cuando su segundo retorno en el 87. Recordarás que estaba con una firma cigarrera. De ahí, de alguna u otra manera, había la facilidad para él de transportarse en un avión particular, un jet particular. Yo estaba en el diario, él me decía, Martín, sobra un asiento, ¿quieres venirte con nosotros?
pedía mi permiso, sí maestro, cómo no, y nos íbamos a las corridas. Era un ganar-ganar, porque iba yo como corresponsal del periódico, con el permiso del periódico, en el jet particular del maestro, y para la noche ya estábamos de regreso, porque recordarás que el maestro termina y vámonos. Entonces terminaban las corridas a las 7, 8 de la tarde, noche, mientras llegaba al hotel, se cambiaba y yo comenzaba mi nota por ahí en el restaurante. Cuando él estaba listo, vamos al aeropuerto, y estábamos llegando aquí a las 10 de la noche, por decir. Había un compañero que me esperaba en el aeropuerto del norte, y de ahí me traía al diario, bajaba fotos del día y ahí terminaba mi nota. Ese fue el inicio de esos viajes con el maestro, que mucho le agradezco. Me sirvieron mucho, me posicionaron. Y te digo, pues fue un ganar-ganar, porque él al siguiente día en el diario veía sus fotos del día anterior con mi reseña. Dices ganar-ganar, ahorita que anda muy de moda lo de Chespirito y Florinda Mesa. Se quejaban de ella en una entrevista y veo las imágenes. Digo, pues no está mal la señora, porque decía, es que ustedes como periodistas quieren cubrir sus notas, y a nosotros nos interesa que cubran los lados. Los dos nos tenemos que ayudar. O sea, es lo que está diciendo ahorita, es un ganar-ganar, ¿verdad? Que muchas veces no lo entiende así mucho periodista, a lo mejor, ¿verdad? Así es, claro que sí. Otro punto interesante, cuando toma la alternativa el Cuate en Jaén, España, 1998, yo me moví por mi parte ahí en el diario. Busqué mis patrocinadores, que fueron empresarios de Cadereyta, donde era originario el Cuate, y le presenté a los directivos del periódico números. El viaje me cuesta esto, mi estancia en un hotel o un hostal me cuesta esto, mi alimentación es esto por tantos días, cubro la alternativa del Cuate, les mando la información desde allá, les gustó y me mandaron. Fue mi primer viaje internacional a España, exclusivamente a cubrir la corrida de Enrique en Jaén, España, la Feria de San Lucas, 18 de octubre de 1998. Y recuerdo que ya para entonces Beto Murrieta me llamaba para tener la información del día. Ya le serví de corresponsal también esa noche. ¿Fuiste el único medio mexicano? Y fui el único periodista mexicano en la alternativa, que fue con Enrique Ponce y el Cordobés. Un viaje muy bonito. Le mandamos un saludo al Cuate, que andamos para ver si también se nos une aquí a la travesía del programa. Así es. Igual el maestro Cavazos también ya tiene la invitación, por ahí también vamos a tenerlo ahí que nos platique todos sus viajes. Posteriormente, Martín, entras al norte. ¿Cuánto duras en el norte? En el norte estuve 16 años. 16 años. 16 años, terminé en el diario en abril, por ahí del día 17 de abril, no recuerdo, un domingo. Solamente descansé lunes y martes, y el miércoles ya me estaba incorporando aquí al diario, al norte, perdón. Estuve 2001 hasta octubre de 2016. Después pasaron 7 años que estuve fuera, y hasta hace 2 años que me vuelven a invitar para colaborar con ellos. En la actualidad, Martín, ¿tú crees que haya cambiado o cuánto ha cambiado? Digo, la pregunta que vemos ahorita en muchos programas de internet, en muchos podcasts que le llaman, ¿crees que ha cambiado también el periodismo, por decir el periódico, que ahora ya no se vende tan como antes, de que iban en la mañana, en la esquina, veías más el papel que en la cuestión ahorita ya electrónica? ¿Crees que haya cambiado todo eso en el periodismo? Ha cambiado mucho, claro que sí. Me tocó ver nacer la computadora en el periódico. En el diario de Monterrey comenzamos con unas computadoras muy grandotas, que la prendías y poco a poquito se iba encendiendo el puntito verde, y los mismos ingenieros tenían que venir a ayudarnos a encenderlas, o decirnos, ya, está listo, dale. Evolucionó mucho.
Después llega con el tiempo el internet para todos. Los teléfonos celulares, esos ya me tocaron. A ver, ¿dónde habrá sido? En Botanas Leo yo ya usaba los primeros celulares, Los grandotes. los ladrillos. Pero aquí en el norte pues ya vino siendo una herramienta de trabajo para todos. Junto con la llegada de las redes sociales, del internet. Obviamente eso hizo que mucho se migrara a redes sociales y poco a poco el papel fue bajando. Antes sí, tú recuerdas, los periódicos eran muy gruesos, los domingos sobre todo. Sí. Ahora es poco, pero mucha información, o toda la información pues está en los celulares ahora. Yo tenía un tío que en paz descanse que llevaba una semana atrasada del periódico porque lo leía todo. Se arrancaba y pues hoja tras hoja tras hoja y juntaba los montones de hojas, pero llevaba una semana atrasada leyendo noticias atrasadas porque pues era muy grande el periódico, tenía toda la información. Sí, cambió mucho, obviamente. Oye, Martín, en las redes, ¿estás incursionando tú en las redes actualmente? Poco. No me han gustado mucho. Me quedé simplemente con el Facebook, que fue el primero en aquella época. Lo muevo poco, porque no subo casi nada a diario. Nunca, te diría que nunca. No me gusta poner cosas familiares, ni qué estoy comiendo, ni dónde ando. Y a muchos se les da. Entonces no, yo no soy de esos. Empezó el Twitter. No me gustó porque avanzaba muy rápido. Y según también los contactos que tengas. Entonces me iba quedando atrás y ese casi nunca lo muevo. Tengo la cuenta, pero no. Y ahora veo que la juventud se mueve mucho, sobre todo en fotografías, los toreros sobre todo, en el Instagram. Y es una de las que manejo. Instagram y Facebook. ¿Las manejas para estar vigente o es una fuente de ingreso? Y de ingreso de información. Sí, solamente eso, para ver fotografías de los toreros, donde andan en el campo, qué fotografías están subiendo, qué está sucediendo en España, todo eso. Sí, porque hay muchos con las redes, mucha gente vive de eso. Sí, de las redes están viviendo mucha gente, ¿verdad? Sí. Te digo, sí las veo, pero no escribo cosas mías, no. Oye, Martín, ¿cuántas veces fuiste a España? He ido 3 veces apenas. 3 veces. Te digo, la primera vez fue en el 98. Volví en el 2000, en el año 2000, que fue un homenaje que se le hizo. No, perdón, en el año 2000 el maestro Eloy se retira en la corrida de la prensa, en la Feria de San Isidro. Y fui exclusivamente a esa corrida. Claro, estuve una semana por ahí viendo feria. Y volví es el año 2002. Primer viaje en 98, vuelo en el 2002, que es la despedida del maestro Eloy. Y regreso hasta el 2012, cuando actuaron 8 toreros mexicanos en la Feria de San Isidro, que es hasta el momento donde más toreros mexicanos han estado. 7 matadores y un novillero, que entonces era Sergio Flores. Fui a cubrir aquí por parte del periódico. También porque el maestro Eloy en ese año se le hizo un homenaje en la Sala Antonio Bienvenida de las Ventas. Son 3 veces las que estaban en España. ¿Alguna anécdota, Martín, que nos cuentes con el maestro? ¿Te acuerdas? Han de haber sido muchas. Fueron muchos viajes, parte de España, pues aquí mismo en el interior de la República, ¿verdad? Mira, cuando recién conocí a Eloy en San Luis, que te digo, era un jovencillo ahí de secundaria, que era un cazautógrafos. Recuerdo. Vaya que sí, ahorita que acabo de ver la libreta, no te quedaste corto. Recuerdo que el maestro Eloy salía de su cuarto, de su habitación, y yo le plantaba ahí un montón de fotografías arriba de los carros, donde se pudiera. El maestro salía y firmaba todas las fotos. Desde entonces me dice que soy muy latoso en esa cuestión de las firmas, ¿verdad? Y al mismo tiempo salía Vito Cavazos, lo recuerdo vestido de naranja, y voy y me le acerco y le digo, es grueso el traje.
Y se dice, no, mano, y dice, mira. Entonces, obviamente la chaquetilla pues es gruesa, pero ya lo que es el chaleco, me di cuenta de que no había una protección, ¿verdad? Esa es una de mis primeras anécdotas con ellos, pues, de decirse. Después, pues, han venido tantos viajes y tantas entrevistas que, híjole, son demasiadas. El botazo. De acá que saliste a Monterrey. Estaba yo para el diario, llevaba mi cámara. Y a la mera hora del botazo al maestro, le partió el labio, voy y lo auxilio para levantarse, y en la redacción me dijeron, ¿y la fotografía, Martín? No la tomé. Te ganó la pasión. Me ganó la pasión, me dio la admiración por el maestro, la cercanía que tenía con él, pues mi gusto por la medicina, entonces ayudarlo, ¿qué le pasaba en ese momento? ¿Verdad? Así es. Han sido muchas anécdotas con el maestro. Aparte del maestro Cavazos, ¿con qué otras figuras conviviste o tuviste la oportunidad de convivir? Muchas ya no están con nosotros, pero ¿con cuáles alcanzaste a convivir? Con el maestro Curo Rivera, sin duda. Aquí y en San Luis, en su casa. ¿Cómo era el maestro? Un tipazo. Un tipazo, y lo recuerdo con mucho nostalgia porque conmigo siempre fue muy, muy amable. Algún tiempo fue maestro de una escuela taurina y también fue apoderado de Óscar López Rivera. Óscar López Rivera, que le mandamos saludos. Y el maestro, cada que toreaba a Óscar, terminaba la corrida, ya me estaba llamando al periódico. Cuando se hacía antes eso. Cuando se hacía antes. Ya no se hace. Sí, exactamente. Y mi Martín, ¿cómo estás? No veas cómo estuvo Óscar. Siempre recuerdo eso de mi Martín. O sea, entre los había un afecto sincero de amigos. El día que él fallece me impresionó. Pedí permiso en el periódico y me fui a San Luis a acompañarlo en su despedida. Muy emotiva. Hice algún trabajo para el Canal 12 que me lo publicaron en videos. Muy bonito. Recuerdo con mucho cariño al maestro Curro. Con el maestro Martínez no conviviste, ¿no tienes? Hubo poca oportunidad porque cuando yo entro al diario, al Deportivo, el cronista titular era don Vico Canales. Y él cubría toda la fuente martinista. Cuando entro al diario me dicen, bueno, él se encarga de lo de Martínez y tú te encargas de lo de la Casa Cavazos. Él hoy sus toreros que tenía entrenando ahí con él. Entonces, de esa manera nos dividimos el trabajo. Sí hubo oportunidad de estar con el maestro Martínez, que me invitó a su ganadería en Yera, Tamaulipas. Una gran persona, Digo, aparte de que no había esa oportunidad tanta de convivir con él, fuera del mundo, del ambiente acá, en la privacidad de su casa, con los demás toreros, él era generoso. Recuerdo que me dijo, Martín, esta es tu casa, puedes disponer de ella y del refrigerador lo que quieras. Tú hazte lo que quieras. Un huevo, una carne, lo que fuera, lo que hubiera. Puertas abiertas para mí en ese momento. Bueno. Entonces, son anécdotas que no se olvidan, se recuerdan, se agradecen. Recuerdo otra con él. El cuate le brinda al entonces político Fernando Canales. Sí, fue gobernador. En un restaurante ahí por Obispado. Solamente asistimos don Fernando Canales, su hijo Frank, que en algún momento quiso ser novillero, el maestro Manolo, cuate, Vico Canales y yo. Y esa noche me dijo el maestro Manolo, qué bueno que viniste, bienvenido, siéntate. Y me invita a compartir con ellos. Qué bueno, digo, pues todos sabemos muchas veces las historias, ¿verdad? De que era duro, que era recio, digo, y te cuentas otro lado que mucha gente, pues a lo mejor no lo veía, y que a lo mejor hasta cierto punto, pues era su modo de ser ante el público, ¿verdad? De ser, sí, la gente pues siempre me identificó como cabacista. Así es.
Pero pues aquí les doy una muestra de que mi trabajo era para todos. Así es. Más que en ese momento yo no podía meterme en los temas de la Casa Martínez, por así decirle, por llamarle. La ignoración de la Plaza Cuauhtémoc y todo eso era cuestión del maestro Vico. Y me tocaba todo lo demás. O sea, no es que no quisiera estar con la información de Manuel Martínez. Yo respetaba al maestro Vico y lo mío era Cavazos y todo lo demás. ¿Con qué figuras internacionales españolas conviviste? ¿Tuviste la oportunidad? En ese momento, gracias al maestro Cavazos, pues en los viajes con Palomo Linares, José Luis Bote, nada más con ellos. No, tampoco quiero exagerar, pero ya los demás pues los vine conociendo a través del tiempo. El Juli, Cristina Sánchez y todos los demás. Haciendo un viaje por todos los lugares que has trabajado, Martín. Es el periódico de San Luis, el diario Monterrey, el Norte. Cuestión de goles. Cuestión de goles. Estuviste escribiendo con la página de internet, se fue el nombre. ¿Actualmente? Actualmente estoy en Altoro México, y con Heriberto Murrieta en Radio Fórmula. También estuviste una vez en radio, ¿no? Con Chavana. Con Chavana sí colaboraba. En radio, 2 veces por semana, sí, en temas diferentes. Él trataba de que fueran temas serios y que la gente participara de los temas serios, pero no, la gente no se engancha, con lo verdaderamente importante, ¿verdad? Pues es que él, más que todo, digo, no está mal, su fuerte, pues ahora sí que fue ya el show business, el espectáculo, sí. por ese lado. Martín, ¿qué te daba el saludar ahorita que veía las fotos? Pues tocó fotos con Chabelo, con el Loco Valdés, con Chespirito, que está de moda ahorita, con muchos jugadores. Digo, yo estaría, como diría la del Canal 12, ¿verdad? Orondo de madre de todas las fotos que tienes. Orondo, sí, es como no, me siento orondo realmente. Conocí infinidad de artistas. Y te cuento una anécdota. La primera vez que me entrevistaron fue Verónica Castro, en San Luis Potosí. Yo era niño y cada año se hace un maratón radiofónico universitario para recaudar dinero para la universidad. Mi mamá acostumbraba a llevarme a dar una cuota, dinero, para ese maratón. Y ha de haber sido cuando yo tenía unos 10, 11 años. Me llevó, vamos, para que aportes para la que va a ser tu universidad. Vamos. Ese día en el estrado estaban el locutor potosino León Michel, que hizo época en los 60s y en los 70s en televisión. Estaba Raúl Velasco, que comenzaba en aquellos años con sus programas. Y estaba también Verónica Castro. Estaban los tres. Y había la costumbre de que quienes iban, como estamos ahorita nosotros, tenían su micrófono, pasaban a la persona y le hacían una breve entrevista. Así es. Preguntas simples. ¿Y qué te puedes esperar que le hayan preguntado a un niño de 10, 11 años? Sí. Me toca en suerte que es Verónica Castro la que me entrevista a mí. Pues, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu aportación? ¿Qué quieres ser de grande? Me imagino. Ese fue mi primer recuerdo con Verónica. Cuando la señora estaba empezaba. En su momento ya. No, empezaba, era rostro del 70, de esos años. Tenía poquito de aparecer. Pero era el rostro bellísimo. Sí. Hasta la fecha. Y con el tiempo. ¿Quién te entrevistó y que le dijiste tan de ahí le empezaste a decir a ver si pegaba algo? No, ya había pasado eso. Después con el tiempo la vengo encontrando en un año que me dediqué a tener grabaciones de artistas que venían a la expo, pero los esperaba en el hotel Holiday Inn de San Nicolás. Y ahí me tienes todos los días yendo con mi grabadora y con un escrito, lo que tenían que decir,
saludando a la radio de San Luis, donde te digo que trabajaba mi tía. Sí. Y una de ellas fue Verónica. Y le recordé aquella anécdota. Y le tomé una fotografía muy bonita, que por ahí aparece. En 2008, cuando el maestro Eloy se retira, que hace campaña y que va a Texcoco, fue marzo, me dijo: Martín, te quiero regalar algo. Aparte de que yo lo iba a acompañar a Texcoco. ¿Qué es, maestro? Por tu cumpleaños te invito a comer con Verónica Castro. Oye. Entonces, soñado para mí. Fuimos a un lugar que ella escogió en Ciudad de México. Un restaurante de comida italiana, recuerdo. Se hizo un privado ahí para los que íbamos. Y vuelvo a entrevistar a Verónica. Y entonces le llevo la fotografía que muchos años antes le había tomado aquí en San Nicolás. Y luego ya lo entrevisto. Esa entrevista salió para El Norte. Una entrevista muy larga, muy bonita, muy extensa. Y ahí reafirmamos esa amistad de que tuvimos desde siendo yo un niño, imagínate. Entonces, como ella han sido muchos, Chespirito, El Loco Valdés, Chabelo, a ellos los tengo en una playera del América, porque los considero que son nuestros 3 máximos exponentes del americanismo. Yo soy el 4º americanista después de ellos. ¿Por qué no me dijiste antes? A ver, productor, ¿por qué no me dijiste que le iba a la América? Entonces, por eso esa playera que conservo en casa tiene las firmas y las fotografías de estos 3 personajes. Como ellos, te puedo decir Rafael, Enrique Iglesias, Alberto Cortés, Facundo Cabral, Irane Ori, que también la tuve en exclusiva para mí en el Hotel Ancira. Desgraciadamente no había quien me tomara la fotografía con ella cuando las fotos eran cámaras antiguas. Pues no se envían ni meter sus selfies. Tenías que enfocarla y no tengo esa foto con Irán, que era mi máximo ídolo en aquellos años. Han sido infinidad de artistas, futbolistas, deportistas. Es demasiado gente que nos dices de favor ahí de mostrarnos tu álbum, pues sí es un álbum muy valioso por todas las fotos que vienen, todas las personalidades que están en el álbum contigo. Y pues hay que conservarlo ahí. Lo que todavía me quedo admirado es de la libreta. La libreta. Y fueron 2. Son 2 libretas. Yo en mi oficina medio anoto las cosas y aquí hasta quitarle la hoja, pues es mucha paciencia y mucha dedicación. Sí. De eso de las fotografías, hay quienes critican a los periodistas que se toman fotos con personajes. Yo no coincido. Creo que todos ellos marcan o han sido nuestra historia. Y qué mejor que si la tenemos en una fotografía, recordamos nuestra historia. Así es. Y lo mismo te puedo decir de compañeros como Fernando Schwartz y Heriberto Murrieta, que conservan muchas fotografías y con el tiempo las van desempolvando. Así es. Una historia de ellos y creo que no se nos debe juzgar de esa manera. Oye, Martín, ¿y no has digitalizado toda esa información? Sí las tengo digitalizadas. Sí, porque al final del día son papeles que se deterioran, ¿verdad? Y ahorita como estamos en la actualidad, con la tecnología que tenemos, pues es menos probable que se dañe una foto. José Martín Banda, ¿qué le falta por hacer a Martín Banda? ¿De qué se arrepiente de no haber hecho en su momento, cuando ese chaval que vino de 17 años y empezó una carrera? ¿Y qué le falta por hacer a Martín Banda? ¿O con qué se ha quedado ganas Martín Banda de hacer? Pues mira, lo primero que te diría así de bote pronto, pues es no haber sido médico, que fue lo que yo siempre quise ser desde niño. Quizá prepararme más. Tal vez fue apresurado llegar a Monterrey e inscribirme. Tal vez debí primero conocer cómo era el método. Un año no hubiera pasado nada. Y hasta de oyente podría haber ido a la facultad y ya me encarrilaba. Y luego ya para el siguiente año, ahora sí, éntrale de lleno, ¿verdad? No cumplí ese deseo que era haber sido médico. Pero tú crees que a lo mejor si hubieses llegado a decir, me logré, me recibí, me titulé, soy médico, a lo que has vivido, hubieras perdido todo lo que has vivido, lo cambiarías?
Pues son pasiones diferentes, pero te puedo decir que cuando yo iba a hacer las entrevistas a los pabellones para las corridas del hospital universitario, con toreros o con el maestro Eloy o con los directores, yo era feliz y me sentía como pez en el agua. Ahí en el universitario. Una parte porque era lo médico, ya ligado con lo periodístico. Y creo que eso me sirvió pues finalmente para darle vuelta a la hoja al gusto que yo tenía de ser médico. Y a partir de ahí abrimos la página del periodista, de la que no me arrepiento porque finalmente desde niño yo ya traía la chispa de los micrófonos en cabinas, entonces yo traía dos pasiones aquí a Monterrey y bueno, gracias a Dios esta se me ha dado ya por más de 35 años yo creo, lo de la comunicación. O sea, no me arrepiento de haber dado muchas satisfacciones, como dices tú, ¿verdad? Conocer países, conocer personas, personajes, no lo cambio. Está bien, Martín. Oye, Martín, supimos que estuviste ahí delicadón de salud. ¿Cómo seguimos de salud? Cuidándome todavía, Nieves. Sí, es algo no fácil, que me tendrá a dieta pues por el resto de mi vida. Si es que quiero vivir, yo sé lo que tengo que cuidarme en mi alimentación. No son cosas sencillas, pero vinieron. Ya voy a cumplir este mes, julio, precisamente cumplo 1 año de una primera operación. En febrero pasado me hicieron una segunda, intestino, y no queda más que cuidarme. Digo, a los que te vimos en su momento cuando te empezaste a poner ahí delicado de salud, digo, ahorita estás muy bien, o sea, te ves muy bien, te ves muy repuesto. Sí, o sea, he recuperado kilos. Sí. Te puedo decir que la primera vez que estuve hospitalizado sentía que me moría, de fuertes dolores que tenía. Y no, gracias a Dios no pasó eso. Un susto nada más, pero más cuando conoces la medicina sin ejercerla, pero sabes lo que tienes y cómo va el cuerpo humano por dentro y lo que te puede pasar y ya piensas las cosas. Entonces, estando en un hospital, pues solamente yo iba de visita, pero estar allá adentro es otra cosa. Ya cambia, ya se ven todos de diferente manera. Sí. Ya no se ven desde la barrera. Así es, cuidado. ¿Qué le falta a Martín? ¿Qué le sigue a Martín todavía? ¿Quiere seguir escribiendo? Pues mira, ¿te vas a enfocar en las redes también? No, las redes definitivamente no son lo mío. Te digo, esas dos que tengo y con esas me quedo. ¿Qué me faltaría? Muchos me dicen, escribe un libro, pero tampoco me gusta ser presuntuoso de escribir algo que solamente ha sido para mí. Yo creo que a la demás gente no le interesa Martín Banda, el periodista. O sea, escribir de toros, ya mucho está escrito. Y ya sería meterme en camisa de 11 varas y no, ya tampoco. Prefiero ahorita disfrutar cuando se pueda, ir a una buena corrida de toros. Si puedo ir a Cadereyta voy, si no, pues que me disculpen, pero no voy porque también la vista me falla mucho. Entonces, cuando haya una buena corrida, iré. O cuando el periódico todavía me necesite, pues ahí estaré, pero ya tranquilo. ¿Qué le dices a la nueva camada que ahora en día pues no son periodistas porque no son titulados, no tienen unas carreras, son comunicadores? Le puede decir, ¿qué consejos les das? Porque muchos hablan a título propio de las cosas, no lo ven objetivamente de lo que es. Sí, mira, lo primero que y tuve broncas por eso. Lo primero que yo pedía era respeto para los que sí cumplimos con un plan de estudios en una facultad. Para muchos se les hizo fácil ponerse a escribir sin conocimientos, sobre todo porque la comunicación pues debe ser muy con respeto para el que te está leyendo. Entonces, los que nos quemamos las pestañas sabemos las preguntas básicas de la comunicación y sobre eso desarrollar nuestro tema, nuestras entrevistas. Y llegaron muchos sin saber eso, nada más escribir en el Facebook y sin conocimientos, sin información.
nada más transcribir un cartel que por ahí les llegó. Eso pues no es comunicar. Sin entrevistas. Yo les pediría, ya que están ahí, bueno, pues por lo menos prepárense y hagan las cosas bien. Que hagan una crónica. Hasta ahorita no he visto que nadie haga una crónica. Así es. Te digo, lo que anuncian pues es lo que todos vemos, que llegó un cartel, dónde, cuándo, a qué horas, los toreros, de dónde son los toros, y es lo único que te ponen, pero no desarrollan o no entrevistan posterior. Es lo que yo sigo haciendo hasta la fecha, para la página y para el radio. Y ellos no veo que hagan eso todavía, lamentablemente. Y tienen muchos seguidores. Sí. Es la cuestión. Bueno, entonces esos seguidores, esa es la pregunta. ¿De qué se informan si el que les informa no está informando? No está informando. Pues sí. Así es, Martín. Pues no queda más que agradecerte, Martín. Espero te haya gustado. Tratamos de que pues a la gente de la región pues lo conozcan más allá de las fronteras y sepan los personajes que existen aquí en Nuevo León. Uno de ellos eres tú, digo yo. Ejemplo de tener tu amistad por muchos años, digo, y cual te lo agradezco, que en mí tienes un amigo, y pues no me queda más que pues, agradecerte la invitación, Martín, y espero que te guste, y ahora que salga lo veas ahí y ya nos digas a ver qué te parece. Bueno, después si me invitas nuevamente, pues platicaremos de los comentarios que se hagan a través de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sí. Seguramente pues no gustarán o gustarán o querrán que les platique de otra cosa y lo platicamos. Tú nos dices y nosotros encantados de la vida tenerte aquí con nosotros. ¿Verdad? Martín, muchas gracias. Gracias a todos. Vamos a esperar cómo brinca la tablita, dice uno ahí en el Facebook cuando va al estadio. Ahí nos vemos próximamente con otro programa. Ahí tenemos varios invitados. No se lo pierda. Ahí compártanos para que más gente pues nos siga ahí en la página y pues conozca a Martín Banda, un ícono en el periodismo de Nuevo León. Pues muchas gracias. Yo quiero ser como Lorenzo, ave libre en la tormenta, con el alma en la montera y el valor que nunca mienta. Yo quiero torear como el gran Manolo, que mandaba en la plaza como ningún otro. Contemplen la mano izquierda, nunca hubo ni habrá otro. Yo quiero ser como Eloy, más grande que el cerro de la Silla, torero de Puerta Grande desde Guadalupe y hasta Sevilla. Yo quiero ser como ellos, de oro y sangre torera, con el miedo en los talones y el orgullo en la montera. Yo me sueño en cada tarde ser leyenda en la arena. Nací en cuna de oro, ni heredé la taleguilla, pero en mi pecho hay un toro y en mi alma una banderilla. Y aunque la gloria me espere o me muera en el intento, yo quiero ser como ellos, torero por sentimiento. Yo quiero ser como ellos, de oro y sangre torera, con el miedo en los talones y el orgullo en la montera. Yo me sueño en cada tarde ser leyenda en la arena.